Bienvenidos a esta tercera clase del módulo Teonomía. Vamos a empezar leyendo nuestro versículo de Deuteronomio 30:16. Dice: Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Estamos hablando de este tema precioso de la teonomía, que como hemos dicho, nos habla acerca de la ley de Dios y de la responsabilidad que tenemos nosotros, los creyentes, que tenemos los hombres delante de esa ley divina. Este texto lo hemos escogido precisamente porque nos habla de la ley de Dios, de cómo la ley de Dios nos hace responsables. Dios dice: yo te mando hoy que andes, que vivas, que seas. Y todo esto nos habla de nuestra responsabilidad, de nuestro compromiso frente a la ley de Dios. Hemos estado avanzando por este tema. Esta es la tercera clase. En la primera hablamos acerca de lo que es la teonomía, entendimos lo que es la teonomía. En la segunda clase hablamos de la revelación de la ley divina, cómo Dios se revela al hombre, revela esa ley. Dijimos que el hombre es responsable porque a Dios le plació revelar su ley a todos los hombres, le plació revelarse a sí mismo a todos los hombres, y de una u otra manera, todos los hombres tenemos entendimiento de que hay un Dios que gobierna, un Dios que dirige, que es el rey, que es el gobernante de nuestras vidas. Hoy vamos a comenzar este tema del concepto de gobierno, o hablar más bien de este tema del concepto de gobierno. Y si Dios nos lo permite, en la cuarta clase estaremos mm, hablando acerca de la teonomía para nuestro tiempo, ¿no? Para lo que estamos viendo ahora en nuestra sociedad. Entonces vamos a avanzar hoy con nuestra tercera clase, que es acerca de conceptos de gobierno. Y aquí hay algunos conceptos que son importantes para entender un poco más acerca de la teonomía. Hoy hemos definido lo que es la teonomía, la manera en que Dios se revela a su pueblo, la manera en que Dios revela su ley al hombre. Y ahora vamos a entrar en la parte práctica del tema. Estas dos clases que quedan son la parte práctica del tema. Hoy vamos a hablar de 4 conceptos de gobierno que son muy importantes para comprender las implicaciones de la teonomía en nuestro diario vivir. Sin esto, sin el entendimiento de estos 4 conceptos de gobierno, pues no vamos a comprender plenamente lo que es la teonomía y las implicaciones de la ley para nuestra vida. Entonces, por eso son importantes para nosotros. Son conceptos de gobierno muy prácticos, muy de la vida cotidiana. De pronto, pues tienen algunos nombres eh, que no son muy comunes para nosotros, pero lo que es el concepto lo vemos y lo manejamos constantemente. Entonces, vamos a aprender estos 4 conceptos de gobierno y esa va a ser nuestra clase de hoy. Entonces, vamos a avanzar con el primero. El primero que vamos a ver hoy es la teocracia. El término teocracia está compuesto por 2 palabras que provienen del griego. Teo, que significa Dios, y, y cracia, que es gobierno. Entonces, lo que quiere decir esta palabra, lo que nos dice la palabra en sí, es gobierno de Dios, gobierno de Dios. Y ese término generalmente es usado de 2 maneras, ¿no? Seguramente lo hemos escuchado los que estudiamos teología, los que estudiamos la palabra de Dios, pues de pronto hemos escuchado el término teocracia. Hay 2 maneras en que se usa este término y es importante entenderlas y diferenciarlas, ¿no? Técnicamente se usa para hablar de formas de gobierno sujetos a Dios y a su ley, como es el caso de la nación de Israel.
Si ustedes recuerdan, prácticamente en Israel la Constitución Nacional, la Carta Magna, por así decirlo, era precisamente la ley de Dios. Era esa ley por la que se regía toda la nación, todo el reino, y podemos decir que esa era una teocracia en este sentido, ¿no? Aunque la ley no se pueda guardar literalmente, ya que en nuestros países eh, no se gobiernan de una manera teocrática, pues finalmente las leyes, más bien los principios que están en la ley, sí están vigentes para nosotros, ¿no? Entonces tenemos muchas leyes en las escrituras, en la ley de Dios, dentro de lo que es el libro de la ley, los 5 primeros libros de la Biblia, tenemos muchas leyes que aplican a Israel como estado teócrata y que nosotros no la podemos cumplir porque no vivimos en una teocracia, pero sus principios de justicia siguen vigentes para nosotros, ¿no? Eso es algo importante. Israel fue una teocracia donde había un gobierno de Dios, donde había una constitución dada por Dios prácticamente, y por eso había muchas leyes específicas para ese modelo de gobierno que en nuestra práctica pues no las podríamos guardar. No podemos, por ejemplo, elegir a un gobernante de determinada familia porque pues ya nosotros no tenemos ese vínculo con esa familia. No podemos hacer muchas de las cosas que dicen ahí textualmente, pero en nuestros sistemas de gobierno tenemos la ley y podemos obedecerla, o más bien debemos obedecerla en sus principios, ¿no? Hay muchos principios de la ley de Dios que sí están vigentes para nosotros porque a pesar de que el modelo de gobierno sea diferente, los principios están allí establecidos y debemos vivir conforme a ellos. Tenemos aquí un texto de Números, capítulo 15, versículo 32, que quiero usar como ejemplo. Dice aquí en Números 15, 32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Entonces, leemos un texto como estos hoy en día y muchas personas se escandalizan, dicen: Uy, tremenda la ley", ¿no? Sin embargo, pues aquí nos muestran el carácter santo de la ley de Dios, nos muestran la justicia de Dios, que es una justicia em, fuerte, ¿cierto? Que castiga. Y es tremendo porque la cuestión era que un hombre había violado la ley de guardar el día de reposo. Para la cultura moderna, violar ese mandamiento no tiene nada de malo prácticamente, ¿no? Pero Dios dice en su palabra que ese es un mandamiento como cualquier otro, y el castigo que se dio dentro de la teocracia divina, dentro del gobierno de Dios, fue que este hombre tenía que morir. Y hay muchas acciones en la ley de Dios que son penadas con la muerte, ¿no? Obviamente, ya en nuestra actualidad nosotros no podríamos aplicar literalmente algo como esto para una persona que viola el mandato de congregarnos el día del Señor, ¿no? No podríamos ejecutar la misma acción. Vivimos en sociedades, bajo sistemas de gobierno, bajo constituciones que no precisamente usan el mismo castigo para una violación de este pecado, sino que la realidad es que en nuestras naciones esto no es ni siquiera un delito. Eh, lo fue tal vez en algún tiempo en algunas naciones que fueron eh, edificadas con la palabra de Dios. Era un delito, no
No guardar el día del Señor, violar el día del Señor era un delito, pero ya hoy en día no lo es dentro de nuestras sociedades. Obviamente no podemos apedrear a nadie por una situación de esta, no es legal, no está permitido, pero el principio sigue vigente, la justicia de Dios sigue vigente, la gravedad del delito sigue vigente, es decir, violar el día del Señor sigue siendo algo grave, un pecado delante de Dios, algo que eh, debe ser condenado, ¿no? No importa que la cultura hoy en día eh, menosprecie un mandato como este, para nosotros es un asunto importante porque Dios lo ha establecido en su palabra, ¿no? Pero aquí podemos ver, y tomo estos versículos como una muestra de lo que era la teocracia, ¿no? De lo que era ser regidos por la ley divina. Habían delitos como eh, ser una bruja, un brujo. Decía la ley que irremisiblemente debía morir la mujer que se dedicaba a la hechicería. Y habían muchos otros por los cuales se apedreaba a la persona, moría. Y esto es lo que nos muestra la justicia absoluta de Dios, lo que para Dios es condenable y es importante dentro de la ley. Ahora, yo les pregunto, ¿será que Dios cambió? ¿No es importante ahora guardar el día del Señor, como lo dice el texto de la ley, como lo dicen nuestras Biblias? ¿No será un pecado grave delante de Dios violar ese mandamiento? Claro que sí. Nosotros sabemos que Dios no cambia, que el principio sigue vigente, que sigue siendo importante para el Señor, y el creyente no debe dejar de congregarse como lo dice el Nuevo Testamento. Durante la teocracia sí había un gobierno humano, quiero aclarar eso, ¿no? Aunque era la teocracia, el gobierno de Dios, había unas autoridades humanas puestas por Dios precisamente. Ustedes recordarán las autoridades en el tiempo de la teocracia, ¿no? Si nosotros hablamos de autoridades, vemos al rey, al sacerdote y al profeta, que eran prácticamente las autoridades en el tiempo de la teocracia. Obviamente había más autoridades aparte de ellas, por ejemplo, los ancianos, pero básicamente eran estas tres las autoridades que a través de las cuales Dios gobernaba a su pueblo, ¿no? Pero aunque habían autoridades humanas, todas ellas estaban sujetas a la ley de Dios, por eso era una teocracia. Por ejemplo, si hablemos del rey, ¿no? Si vemos el rey, era una autoridad, pero este rey estaba bajo el gobierno divino. Miremos, por ejemplo, Deuteronomio 17:18. Vamos a leerlo hasta el 20. Dice, y cuando siente, están hablando del rey, sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley. Escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Claramente este texto nos muestra que el rey sí gobernaba, que él sí ejercía una autoridad sobre las personas, pero que ese rey debía tener una copia de la ley, debía hacerse una copia de la ley en un libro y tenerla consigo para que aprendiera a temer a Dios, para que él pudiese gobernar de una manera conforme a la voluntad de Dios y para que no se elevara su corazón a la vanidad como se eleva generalmente el corazón de los que son puestos en autoridad y termine haciendo daño a su prójimo, robando a su prójimo y haciendo lo que nosotros sabemos que termina haciendo el que es puesto en autoridad y no tiene temor de Dios. Así que
este rey sí gobernaba, pero gobernaba por la voluntad de Dios. Esa es una forma en que utilizamos el término teocracia para hablar del gobierno sujeto a Dios, a la voluntad de Dios, ¿no? Otra manera en que usamos el término teocracia dentro de la teología es para hablar del gobierno soberano de Dios en el mundo a través de las autoridades y de su providencia. Y esa es otra manera, y es la manera en que quiero resaltar en este estudio. La forma de usar la palabra teocracia en nuestra vida práctica hoy en día es esta, ¿no? Hablando del gobierno soberano de Dios a través de las autoridades y de la providencia. Hoy en día, obviamente, nuestros países no son precisamente países teócratas a la manera de la primera forma en que usamos la palabra, pero sí podemos decir, con esta segunda definición, que vivimos bajo la teocracia de Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios sigue gobernando a través de las autoridades y de su providencia. Y esto es importante porque esto es lo que la Biblia nos enseña acerca de nuestras realidades. Aunque ya no tenemos una teocracia como en Israel, sí podemos decir que Dios sí gobierna en nuestra realidad, sí gobierna en el mundo. Y esto es un poco de lo que ya vimos en un módulo pasado, en donde aprendimos que Dios es el Rey, que Dios gobierna. Jeremías 27, versículo 1, nos habla del gobierno soberano de Dios gobernando a pesar de que el mandatario no sea precisamente un hombre de Dios gobernando al mundo, aunque el mundo no le conozca. Y eso también es teocracia, ¿no? Es la segunda manera en que vemos ese término, teocracia. Dios gobierna, ya no como en la primera definición donde vimos que el rey era un rey ordenado por Dios, donde había un sacerdote, un levita, sino que estamos diciendo que a pesar de que las naciones no son teócratas, Dios sí gobierna y Él sigue ejerciendo el control de toda la humanidad. Entonces, Jeremías 27:1 vemos este texto que dice así. Dice: en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom, y al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén a Sedequías, rey de Judá, y les mandarás que digan a sus señores: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con brazo extendido, y la di a quien yo quise. Ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aun las bestias del campo le he dado para que le sirvan, y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Aquí vemos en este texto esa realidad de la teocracia, del gobierno de Dios sobre el mundo a través de las autoridades y por su soberana providencia, ¿no? Vemos que Dios es el que gobierna, a pesar de que el mundo no tema, a pesar de que en el mundo las mayorías no sean precisamente afines a su ley.
Dios sigue gobernando. Aquí Dios envía al profeta Jeremías y muestra que Él es el gobernante del mundo, que Él gobierna el mundo. En este momento nosotros tenemos muchos gobiernos en esta tierra, pero Dios gobierna el mundo. Específicamente aquí nos hablan del tiempo en que Dios va a tomar a Nabucodonosor para conquistar muchas tierras, muchos reinos. Y Dios envía un mensaje a través de Jeremías a naciones paganas, naciones que no temían el nombre de Dios. Pero Él dice, les manda a decir, yo hice la tierra, el hombre, las bestias que están sobre la tierra con mi gran poder y con brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora se las voy a dar a Nabucodonosor y ustedes tienen que rendirse prácticamente a Nabucodonosor. Hasta un tiempo en donde dice el Señor que también Nabucodonosor va a ser reducido, dice, a servidumbre. Entonces, vemos cómo Dios tiene el control total del universo, de nuestra tierra. Y esto nos trae un poco de paz, ¿no creen? Este entendimiento del gobierno divino nos trae mucha paz porque muchas veces vemos las noticias y vemos que hay una guerra, que este país se levanta contra aquel, que van a empezar unos confrontamientos entre una y otra nación y como que tememos, como que decimos, esto se está saliendo del control, pero la Biblia nos muestra que Dios tiene el control de todo, que el Dios tiene el control de todo y todo será como Dios ha mandado, como Dios lo tiene previsto. A través de la Biblia hubo muchos gobiernos, muchos reyes diversos, pero en ningún momento Dios dejó de gobernar. El Señor siempre tuvo el control de todo y finalmente la historia se ha ido desarrollando tal cual Dios había dicho a través de sus profetas. Y eso es lo que vimos en el módulo Reino de Dios, ¿recuerdan? Que Dios gobierna la creación por su providencia, por también las autoridades que Él ha puesto. Por eso la Biblia nos manda a sujetarnos a las autoridades, ¿no? Porque Dios gobierna todo esto eh, a través de su soberana providencia y por las autoridades que Él ha puesto. Miremos que en Jeremías Él se está dirigiendo precisamente a esas autoridades. Ahora, esto mismo el apóstol Pablo lo deja claro en sus cartas, que a pesar de que no todos los gobernantes, las autoridades temen a Dios, aún así Dios gobierna a través de ellas y por eso debemos estar sujetos a ella. Y en ese sentido la teocracia es el gobierno soberano de Dios sobre el mundo a través de las autoridades y de su providencia. Dios gobierna el mundo a través de autoridades que a muchas veces no le conocen, como era Nabucodonosor, como eran estos reyes paganos, pero a las que Dios ha puesto para gobernar y a las que el Señor utiliza para hacer su voluntad. Dios tiene el control, Él sigue gobernando. Eso es lo que es la teocracia. Y cuando hablamos de teocracia, pues esto nos trae cierto grado de paz, de tranquilidad, sabiendo que Dios gobierna. El segundo concepto de gobierno que debemos tener claro es la autonomía. Autonomía. Este término está compuesto por las palabras auto, que significa por sí mismo, y nomos, que como hemos visto significa ley, ¿no? En español, en el español de hoy, autonomía adquiere diferentes significados, que si quisiéramos la podríamos buscar en el diccionario. Pero para nuestro tema, para lo que estamos hablando hoy, cuando hablamos de autonomía, de ese gobierno por nosotros mismos, estamos hablando de la facultad de una persona o de una entidad de autogobernarse. Es la facultad que tiene una persona de autogobernarse, ¿no? Por eso la palabra auto y ley. Por sí mismo y ley. Gobernarnos por nosotros mismos. Y cuando escuchamos el concepto de autonomía, pues podríamos llegar a pensar que es contraria al concepto de teonomía que hemos estado viendo,
que es el gobierno de Dios en nosotros, la ley de Dios en nosotros. Pero en realidad no es un concepto incorrecto o no es un concepto contrario a la teonomía. La autonomía nos habla de cómo Dios nos creó a nosotros los hombres. Nosotros no fuimos hechos como autómatas, como robots, programados para realizar tareas específicas de tal manera que funcionamos automáticamente, sino que el hombre fue creado con una voluntad, fue creado libre, pero responsable, ¿no? Y cuando hablamos de que el hombre fue creado libre, no estamos hablando del concepto de libre albedrío, que ya lo hemos visto en otro módulo, sino que estamos hablando de que Dios dio al hombre una libertad para actuar como Él quiera, ¿no? Esa es la libertad. Él actúa porque quiere. El hombre actúa porque quiere. Está capacitado para hacer lo que Él quiere, ¿no? Es decir, si Él hace lo bueno, lo hace porque quiere, y si hace lo malo, lo hace porque quiere. No estamos hablando del concepto precisamente del libre albedrío que el hombre perdió en la caída. Ese lo perdió en la caída, pero aunque haya perdido el libre albedrío, lo que el hombre sí tiene es la capacidad de actuar por su voluntad de acuerdo a sus convicciones, que obviamente cuando es pecador, pues actúa de manera libre en su pecado, y cuando es una persona de Dios, pues actúa de manera libre para Dios, ¿no? Ahora, eso es de lo que nos habla la autonomía, que él puede actuar porque entiende, porque cree, que porque piensa que eso es lo que debe hacer. Es una autonomía, es un gobierno propio. Él escoge libremente, él analiza libremente y puede tomar una decisión, y no es simplemente un robot, no es simplemente una máquina. El hombre fue creado un agente libre, responsable. Esa libertad obviamente le da responsabilidad. Estamos hablando de esa capacidad del hombre de hacer lo que él quiere. El problema no es la autonomía, sino lo que el hombre hace con esa autonomía. La autonomía del hombre puede descansar en la prudencia propia o en la ley de Dios, ¿no? Puede descansar en la prudencia propia, en lo que él piensa, o en la ley de Dios. Desde la caída, la prudencia propia del hombre está corrompida por el pecado. Esa es una realidad. Desde la caída, la prudencia propia del hombre está corrompida por el pecado. Isaías 5:20 dice así, vamos a leer hasta el 24, dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por lo tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Claramente vemos aquí que el hombre en su pecado distorsiona las cosas, ¿no? El hombre en su pecado llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. El hombre en su pecado llama a la luz oscuridad y a la oscuridad llama luz. Entonces el consejo del hombre está avanzado, está corrompido por el pecado. Y ahí está la autonomía, ¿no? Somos libres para decidir qué hacer.
en el sentido de que usted puede hacer lo que usted quiera, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo usamos esa libertad, esa autonomía que tenemos? ¿Cómo usamos la autonomía que tenemos? ¿No? El consejo de muchos hoy en día es, siga su corazón. Pero ¿qué dice la Biblia acerca del corazón? El profeta Jeremías dice que es engañoso más que todas las cosas y perverso. Así que ese consejo de seguir el corazón no es correcto. Ese consejo de seguir lo que dicta nuestro corazón no es bueno, porque sencillamente el hombre es pecador. Seguir lo que dicta el corazón no es apropiado porque el hombre es pecador. Y como es pecador, lo que dicta su corazón es pecaminoso muchas veces. Está en contra de lo que Dios ha establecido. Entonces, ese no es un buen consejo realmente, por lo mismo que hemos hablado cuando estudiamos el concepto de lo que es el libre albedrío. Recordemos que el hombre no es libre en el sentido de que su corazón está corrompido y él siempre va a querer, como dice Dios en Génesis, de continuo solamente el mal. Entonces, en el sentido del libre albedrío, pues el hombre siempre va a preferir lo malo. Y ahí es donde la autonomía es importante porque la autonomía nos dice que somos libres en el sentido que podemos escoger lo que nosotros queramos, pero si escogemos nuestro propio concepto, nuestra propia voluntad, nuestro propio criterio, pues generalmente se va a ver manchado por el pecado, condicionado por el pecado, porque el corazón del hombre es pecador, y por eso una autonomía eh, que reposa en la sabiduría propia, pues no es muy correcta. La autonomía correcta es la que descansa en el consejo del Señor. El mundo dice, sigue tu corazón, pero la Biblia nos dice que el corazón es engañoso. Por más que no entendamos la voluntad de Dios, lo mejor que el hombre puede hacer es descansar en ella, es confiar en ella, en la voluntad de Dios, es seguir la ley de Dios. Por ejemplo, Dios dice en su palabra, en segunda a los Corintios 6:14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Este es un texto que claramente nos manda a no unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Pero un cristiano enamorado de una mujer incrédula, en su propia prudencia puede argumentar muchas cosas. Puede decir que ella es una buena persona, que es muy respetuosa, que es uno de los seres humanos más maravillosos que ha conocido. Pero Dios dice, enfáticamente dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Si esta persona persiste en su pensamiento, pues obviamente va a tener unas consecuencias. Pero un creyente que ha rendido su autonomía al mandato de Dios, a la ley de Dios, y le obedece, pues procura poner sus ojos en una mujer creyente, procura enamorarse de una persona creyente, porque ha rendido su autonomía a la voluntad de Dios. La una es una autonomía sin Dios, que trae consecuencias, y la otra es una autonomía con Dios. Es una autonomía rendida a la voluntad de Dios. La una es una autonomía sin Dios
que tarde o temprano va a tener consecuencias, como pasó con Sansón. ¿Ustedes recuerdan a Sansón, que por estar enamorando filisteas terminó como terminó, como la historia nos muestra? Es inevitable, las consecuencias vienen cuando violamos la ley, pero la otra persona, la que ha rendido su autonomía a Dios y a su voluntad, pues ella puede descansar, porque lo que va a cosechar son frutos hermosos de su obediencia. Entonces, la una se llama pecado y la otra se llama adoración. Cuando nuestra autonomía está rendida a nosotros, a nuestro propio criterio, pues eso se llama pecado. Al fin y al cabo, cuando nos revelamos a la voluntad de Dios, todo eso es pecado. La otra se llama adoración, porque es lo que dice Pablo en Romanos cuando dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, eso es muy hermoso, entender la adoración de esta manera. La adoración es la autonomía rendida a la voluntad de Dios. Muchos confunden la libertad con una vida libre de leyes, pero eso es un error. La verdadera libertad es poder movernos con autonomía dentro del marco de la ley divina. Esa es la verdadera libertad. La verdadera libertad es poder movernos con autonomía dentro del marco de la ley divina. Lo demás se llama libertinaje. Así funciona una nación. Usted es libre cuando anda dentro de la ley, dentro de la Constitución, pero si usted se sale, si usted viola la ley, la Constitución, si usted hace contrario a la ley, pues seguramente va a perder esa libertad, seguramente va a ser tomado preso y ya no va a ser libre, ¿no? Dios no nos creó para gobernar nuestras vidas como nosotros querramos. Gobernamos nuestras vidas para la gloria de Dios, es lo que la Biblia manda. Y eso tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida. Estamos hablando de todo lo que es nuestra vida. El hombre caído es rebelde, es enemigo de Dios, es esclavo del pecado, y solo la gracia de Dios en Cristo puede redimir su vida y puede hacer que esa vida se rinda, esa autonomía se rinda a la ley de Dios. Solamente Dios puede hacer esa obra de gracia en el corazón de un hombre. Entonces, la autonomía, dijimos, no es un término contrario a la teonomía, sino que Dios nos hizo libres para hacer como queramos, pero esa autonomía debe estar dentro del marco de la ley para que sea verdaderamente libertad. Pasamos al siguiente concepto, que es la heteronomía. Ese término está compuesto por las palabras heteros, otro, eso significa heteros, otro, y nomos, ley. Y nos habla de precisamente la ley de otros, ¿no? Nos habla de la condición según la cual una persona o entidad se rige a sí misma según instrucciones o leyes que provienen de afuera. Es decir, no se han originado en sí misma, como la autonomía, sino que se han originado en otros, ¿no? Y la heteronomía se refiere a la dependencia o la sumisión de un individuo cuya conducta se encuentra bajo el control de una tercera persona o agente. Ese tampoco es un concepto contrario a la teonomía. Generalmente, cuando vemos estos conceptos, las personas piensan que estamos hablando de algo que es contrario a la teonomía, pero no es así. ¿Por qué? Porque Dios fue quien nos dio el gobierno humano. Dios es el que nos ha dado el gobierno humano. Y su ley nos ordena sujetarnos a las autoridades. Entonces, miren que la autonomía y la heteronomía no son precisamente contrarias, porque Dios, dentro de su ley, de su norma, Él ha puesto las autoridades. Él fue el que puso las autoridades. Nosotros vemos, por ejemplo, en Éxodo 20:12, que es parte de los 10 mandamientos, dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y en ese sentido, los hombres conformamos sociedades, estados, familias, iglesias, y todo esto nos enmarca dentro de legislaciones a las cuales nos vemos abocados. Siempre que nosotros pertenecemos a algo
pues sencillamente vamos a vernos allí inmersos en unos marcos legales, ¿no? Por ejemplo, en una nación nosotros tenemos gobernantes. ¿Qué dice Dios acerca de nuestros gobernantes? ¿Debemos obedecerlos a ellos o no? Esos son conceptos de gobierno. ¿Debemos obedecer a estos agentes externos o no? ¿Qué dice la Biblia? Pues dice que sí. El mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, pues es un mandamiento de honrar a la autoridad, de obedecerla, de seguirla. Es lo que nos dice la Biblia. Recordemos que este concepto de padre y madre no habla simplemente acerca de la familia, sino habla de las autoridades. Lo que dice esa palabra, esas palabras originalmente, pues nos hablan es del gobierno, y lo que está diciendo el Señor es que hay que honrar al que está en autoridad. Y el apóstol Pablo nos dice en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 13, versículo 1, vamos a leer en adelante, dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Allí vemos eh, eh, que este texto nos habla de conceptos como la heteronomía, pero también de la teocracia, en el sentido de que nos dice que Dios gobierna a través de las autoridades, pero aquí también nos están diciendo que debemos someternos a la ley de las autoridades. Y dice el versículo 5, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, al que honra, honra. Claramente vemos que el concepto de heteronomía no está en contra del concepto de teonomía que estamos viendo, sino que más bien la ley de Dios nos llama también a estar sujetos a las autoridades, a las personas que están allí puestas por Dios para gobernar. Entonces también aquí podemos decir que el problema no es en sí la heteronomía, sino qué clase de heteronomía nos estamos sujetando, es la pregunta, ¿no? Hay sociedades, naciones, familias y hasta iglesias que tienen una heteronomía sin Dios y otras con Dios. Y aquí es donde viene nuestro cuarto punto, nuestro cuarto concepto, que no es otro que el concepto de la teonomía. Lo dejo de últimas, lo dejé de últimas porque primero porque es el que estamos viendo, el que estamos estudiando en este módulo, pero también porque quiero cerrar, ¿no? Unir todo eso, todos estos conceptos al concepto que estamos trabajando dentro del módulo, que es la teonomía. Como ya vimos, teonomía nos habla acerca de la ley de Dios, ¿no? Teo es Dios, nomía es ley. Y nos habla acerca de la responsabilidad que el hombre creado tiene frente a la ley de su creador. Y cuando hablamos de teonomía no estamos hablando solamente del pueblo de Dios, que es a veces el concepto errado que tienen muchos, como si la ley estuviese vigente para nosotros como iglesia, pero no para la gente. Pero eso no es así, porque la ley fue dada por Dios para el hombre, para todos los hombres. Todos los hombres están allí vinculados a la ley de Dios, es decir, por creación deberíamos obedecer al Creador. Y el Creador nos dio una ley a todos los hombres, entonces todos los hombres deberíamos obedecer esa ley. La teonomía entonces nos habla acerca de la ley de Dios y la responsabilidad que tenemos nosotros como hombres delante de esa ley. En cuanto al tema de la teonomía, hemos visto
que todos los hombres debemos obediencia a la ley de Dios, que todos somos responsables frente a ella. Entendimos que la ley de Dios abarca todos los aspectos de la vida del hombre, todos, porque la ley de Dios está puesta allí para gobernar toda nuestra vida. Aprendimos que Dios se ha revelado a todos de alguna manera y por lo tanto ninguno tiene excusa, ¿no? Alguien podría decir, pero yo no sabía que había un Dios, pero Dios se encargó de poner evidencias maravillosas de su existencia, de su gobierno en la naturaleza. Alguien podría decir, pero yo no sabía que había una ley de Dios. Sin embargo, Dios, por su soberana providencia, quiso crear al hombre con algo que se llama conciencia, que es la ley de Dios escrita en su corazón. Ya lo aprendimos. Y hemos dicho que finalmente todos daremos cuenta de nuestra responsabilidad frente a la ley de Dios en el día del juicio. Es decir, nuestro compromiso mayor está frente a Dios. Todos vamos finalmente a dar cuentas delante de Dios por nuestra responsabilidad frente a la ley de Dios el día del juicio. Y entonces, tenemos en la Biblia muchos textos que nos hablan acerca de ese juicio, que viene un día del juicio, que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, y todo eso apunta a ese día en donde todos nosotros, por ser responsables delante de Dios, de su ley, pues daremos cuenta. Y aquí tenemos un texto que es el de Apocalipsis 20:11 que nos recuerda esa verdad. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y miren, hacemos una pausa aquí, porque lo que está diciendo es que ese día se van a abrir unos libros y en esos libros van a estar escritas las obras, la vida de las personas. Y es interesante porque la palabra obras nos habla de lo que la gente hizo, de lo que las personas hicieron. Y estas obras van a ser juzgadas bajo un criterio. ¿Cuál es el criterio por el cual serán juzgadas estas obras? ¿Será el conceptos humanistas? ¿Será nuestra propia opinión? ¿Será que se nos van a preguntar qué le parece a usted su vida? ¿Cómo le parece a usted que vivió? No, obviamente que hay una regla y una norma que se va a usar para juzgar las obras de los hombres, y esa obra es la ley. Esa, esa, esa norma es la ley. Como en cualquier juicio, las acciones de los hombres se juzgan bajo el criterio de la ley, ¿no? Y de esa manera, en el día del juicio, van a ser juzgadas nuestras obras por el criterio de la ley. El mismo criterio que leímos al comienzo, cuando leímos del hombre que violó el día de reposo. El mismo Dios que juzgó ese caso y que dijo que este hombre tenía que morir, es el Dios que va a estar allí en el trono juzgando. Los libros serán abiertos y obviamente seremos juzgados por lo que dicen los libros delante del criterio absoluto de justicia y de verdad que es la ley de Dios. Y luego dice el versículo 13, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ese va a ser el juicio final. Es el momento en el que Dios va a en el momento en que cada hombre va a dar cuenta de sus hechos delante de Dios. El momento en el que el hombre va a dar cuenta de sus hechos delante del Dios Todopoderoso, de su Creador. Así que vivimos bajo el soberano gobierno de Dios, y aunque es real nuestra autonomía y nuestro compromiso con los gobiernos humanos también es real, finalmente el compromiso más grande que nosotros como hombres tenemos, lo tenemos con el Creador, con el Señor que nos hizo, con el Dios que nos ha creado y con su ley.
Esa es la realidad. Aunque todos estos conceptos de gobierno son reales, nuestro compromiso mayor es con la ley de Dios, con lo que Dios ha establecido, con lo que Dios ha mandado. Por eso, incluso la Biblia, y vamos a ver esto en la próxima clase, la Biblia dice que cuando difieren los gobiernos humanos, cuando difiere nuestra opinión, nuestra autonomía, de la ley de Dios, de la teonomía, pues obviamente nosotros debemos seguir primeramente a Dios antes que a los hombres. Y esos hombres incluyen nosotros mismos y los demás. Pero de eso vamos a hablar más a profundidad en la próxima clase. Por el momento, esta clase ya terminamos. Solo quiero como concluir diciendo que tener una clara conciencia de lo que significan estos 4 conceptos y sus implicaciones para nosotros es muy importante para poder vivir una vida cristiana para la gloria de Dios y en plenitud. Y de eso vamos a estar tratando la próxima clase, que es el cierre de lo que es el módulo teonomía, y que quiero hacerla muy práctica, enfocándonos en lo que la teonomía implica para el creyente en la actualidad, enfocándonos en cómo estos 4 conceptos tienen que ver con nosotros, con nuestras realidades actuales, con las decisiones que tomamos como personas, como creyentes, como padres, como hijos, como personas gobernadas por unas autoridades, como personas que hacen parte de una iglesia. Y de eso se trata la última clase. Es un cierre en donde vamos a estar hablando de la teonomía para el día de hoy, para nosotros, para nuestra vida práctica, y que el Señor nos permita hacer unas buenas aplicaciones para nosotros hoy. Así que eso es todo por esta clase. Dios les bendiga.